estamos aquí muy atentas y le invitamos a la audiencia también a que nos escriban a través de nuestro Facebook con consulta. Vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar de los trámites, vamos a hablar de todos los detalles, de todo lo que se necesita para lograr un divorcio. Estamos con la doctora María Teresa Sánchez. Trámites del divorcio, así que si se llevan mal con su pareja, si hace rato están aguantando una situación insostenible que es incluso dañina para los hijos, bolígrafo, papel y empiecen a anotar. Doctora, ¿qué tal? Sí, buenos días. Gracias otra vez por la invitación. Bueno, tenemos dos clases de divorcio. El divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio contradictorio, ¿verdad? Generalmente el más común que se utiliza últimamente es el divorcio por mutuo consentimiento. Porque es más rápido. Más rápido, más barato. No hay más ese tipo de la novela, no te voy a dar el divorcio. No. Ay, ha de haber. La gente Por puede ley ya decir, te tienen que dar no aunque te no voy a quieras. dar el divorcio, pero como para casarte los dos tienen que decir sí. Para seguir casados los dos tienen Sí. que decir sí. Pero antes había que aceptar para que corra, ahora no. Puede haber un divorcio contradictorio, la otra parte puede negar los hechos que fundamentan la demanda de uno de ellos y decir, no, no es cierto, yo no cometí injuria, yo no atenté contra la vida de él, no instigué a nadie. O sea, puede negar la causal, pero la debe probar. Ese es el divorcio contradictorio. Entonces, generalmente no conozco ningún caso en donde el juez haya denegado un pedido de divorcio. Yo habitualmente suelo aconsejar que cuando hay una demanda, que la acepten. Que la acepten. No tiene sentido llevar un largo litigio porque cuando uno de los dos ya no quiere estar con el otro, Es por algo. es inútil seguir juntos. Es mayor el daño que se causa, ¿verdad? Entonces, también en el divorcio se tiene que tomar en cuenta los hijos menores. En otros países, en el mismo juicio de divorcio, porque los jueces son de familia, ya se resuelve la convivencia de los niños, el régimen de relacionamiento y la asistencia alimenticia. En nuestro país, como tenemos jueces civiles que entienden el juicio de divorcio o la separación de bienes según su caso, se tiene que mencionar que tienen hijos menores y que en el juzgado de la niñez están resolviendo la cuestión que refiere a los niños. No se puede hacer un juicio de divorcio sin hacer separación de bienes. No es independiente, pero sí se puede hacer un juicio de disolución y liquidación de la comunidad conyugal sin necesidad de hacer un divorcio. Hay parejas que por el negocio que llevan, porque manejan muchas sumas de dinero, para proteger el patrimonio familiar, realizan primero su juicio de disolución conyugal, atribuyen los bienes a aquel que va a poner en menos riesgo el patrimonio familiar y después inicia su trabajo, vamos a decir, o su tarea comercial. Doctora, pero hoy día luego es muy común que las parejas se casen justamente con separación de bienes porque justamente para prever uno no sabe lo que puede llegar a pasar en el futuro. Muchas personas con el viejo pensamiento, ay, pero seguramente... No confían en vos. Claro, eso es de lo último. Uno tiene que visualizar lo bueno o lo que le conviene a una familia. Exactamente. Sí. ¿Por qué no querría uno casarse con separación de bienes? Porque no vas a darle el permiso a tu señor o a tu marido para que venda un bien. Claro. Esa es la consecuencia de la comunidad de gananciales y que responde todo el bien ganancial, todos los bienes gananciales por las deudas que uno u otro contraiga. Perfecto. Sí. Pero la separación de bienes no excluye tu vocación hereditaria. Okay. Te casaste con separación de bienes. Estuviste casado toda la vida. Falleció uno de los dos, el otro cónyuge hereda. Como un Eso hijo es lo que más. Estábamos hablando con la doctora antes de empezar. Ojo, para aquellas personas que a lo mejor se casaron en segundas nupcias y que después no resultó y dejaron nomás de balde, total, no importa, yo ya soy mayor, ya no me voy a volver a casar y queda ahí el ex, ¿verdad? Mismo. Si la señora muere, aparece el ex y va a ganar, va a cobrar una parte de la herencia, ¿verdad? Si hay 3 hijos, él aparece como un hijo más, desde mi parte. Así que, señora, si tuviste un matrimonio que ya no anda, divorciate, no deje ahí de balde porque después te va a venir a pedir la herencia a tu ex. Hereda como un hijo más. Pero también hay una trampita en el Código Civil. El Código Civil dice, cesa la sucesión entre cónyuges si están separados de hecho por largo tiempo. Ahora, hay que probar esa separación, que hace años no viven juntos.
En derecho sucesorio he tenido casos donde han aparecido esposas que vienen de otro país para cobrar la herencia, habiendo el señor estado aquí ya hacía años con otra persona. ¿Y cómo vos probás? ¿Cuáles son los casos más típicos entonces para que la persona que nos está viendo empiece a prever ya todo, doctora? ¿Cuáles son las maneras de probar? Y primero tenés... Migraciones te puede dar una información si estuvo viviendo fuera del país. En qué año salió, si volvió o no volvió. Tenés la prueba testifical, tenés las pruebas fotográficas, correspondencia que habitualmente el progenitor o la progenitora que está lejos mantiene correspondencia si los hijos se quedaron aquí o por correspondencia de los hijos que se fueron con el progenitor afuera o la progenitora afuera que han pasado aquí. Recuerden que hay muchas mujeres viviendo en España que han llevado a sus hijos. Y a veces se quedaron acá nuestros paraguayos o paraguayas solos y han vuelto a formar pareja, ¿verdad? Entonces los hijos heredan. Son esas cuestiones que hay que tomar en consideración. Pero como le digo, existe siempre para todo, la ley prevé una salida. Doctora, la bigamia es prohibida en nuestro país. Si vos La te casaste y no te divorciaste, exacto. en un año no podés vivir con otra persona. Mientras subsista el matrimonio, no existe un... No podés casarte con otra persona. No, Vivir, no podés casarte. Vivir, Y porque en no adulterio, está ahí. sí. Pero no es, podés vivir y lo que se configura ahí es el adulterio. ¿Verdad? El adulterio como causal para un divorcio contradictorio. O si no, un año entero tenés que estar solito. Y la causal más sencilla es la separación de hecho por un año. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer, doctora? Si puedes mencionar, ir también a denunciar el abandono de hogar, es muy importante. ¿Existe doctora. todavía eso, doctora? En realidad, sí, la causal, nuestra ley anterior decía abandono malicioso. Entonces, se ha discutido mucho cuándo es malicioso el abandono. ¿Cuándo no? ¿Cómo saber? Cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Porque la malicia consiste en el deseo De de dañar. perjudicarle al otro. Lo haces para crearle un daño a la otra persona. Pero es muy difícil, sí lo hay. He conocido casos donde la persona viajaba por trabajo y de repente no apareció una semana y se descubrió que el placar no estaba con todas sus ropas. Ahí hay un abandono malicioso, pero cuesta probar, ¿verdad? Entonces, como el abandono necesariamente tiene que transcurrir un tiempo para que genere una causal, ¿verdad? No es que hace una semana no está, yo ya voy a demandarle por divorcio, ¿verdad? Entonces, lo que Amparo preguntaba era, ¿qué hago? Yo mismo sí me voy a ir. También tuve casos donde la persona que se va del hogar se va al juzgado de paz de su lugar o a la comisaría y labra un acta de manifestación diciendo que se retira del hogar conyugal por tales o cuales motivos, si tiene hijos, llevándose a sus hijos, diciendo dónde se va a ir a vivir. Ahí ya no hay malicia. No hay malicia porque Aviso. vos estás, no, se te puede encontrar. ¿Y cuáles son los argumentos que uno puede usar? Porque si uno dice, por ejemplo, porque me fue infiel, vos tenés que probar No, eso. es muy No, difícil no que es- te vayas no a hay que decir, poner me voy eso. porque me es infiel, porque esa es una manifestación unilateral muy difícil de probar. Yo siempre digo que el adulterio y la infidelidad es la probación diabólica. Existen formas de probar, porque hay personas que a veces te dan los argumentos para probar. ¿Verdad? Para el adulterio, el hecho de que la persona se haya ido a tener hijos con otra mujer estando casado contigo es prueba de que Es hubo prueba adulterio. de que fue adulterio. Porque para la ley, el adulterio es cópula carnal consumada con persona que no es cónyuge. Y si nació un hijo, obviamente cometiste adulterio. En la partida de nacimiento del hijo nacido de la otra unión es un instrumento público que no se puede discutir. Entonces, esa podría ser una prueba para un juicio de adulterio, ¿verdad? En lo que la gente tendría que manifestar cuando va a hacer un acta, vamos a suponer, a mí me dejó mi marido. Entonces, yo me voy al juzgado de paz a poner a conocimiento de que mi marido se fue del hogar conyugal en tal fecha, si llevó sus elementos personales, su vestimenta, cosas, o llevó alguna cosa que es de valor suyo, por lo menos manifestar allí qué cosa se llevó, cuando se fue, desde qué fecha. La fecha de abandono es el punto de partida para contar el año que la ley dice que tiene que haber, un año de no haber cohabitado, de no haberse vuelto a vivir juntos, para que te habilite a invocar esa causal para un divorcio. Generalmente cuando es difícil que se haga por presentación conjunta, esa es la causal para mí más leve, porque no causa agravio a ninguna de las partes tampoco. Es decir, bueno, no, se fue porque no nos entendimos más, se fue porque el trato no era el adecuado, y es fácil de probar. El hecho de que se haya ido es un hecho material fácil de probar. Está escribiendo la gente en las redes que yo pedí si alguien puede verificar, por favor.
Vamos a mirar, dale. Bueno, y también, doctora, en algo muy importante, siempre dicen, ¿para qué lo te vas a casar? Porque después te quieres divorciar y es más caro. Es más caro. ¿Verdad? Doctora, ¿qué es lo más barato? ¿Cuánto es lo más barato que nos puede salir un divorcio? ¿Verdad? Porque la gente... Yo creo que casarse ahora, salvo que te vaya al registro civil y te cases y te vaya a tu casa, casarse está más de 50 millones al año. Sí. ¿Qué? Un divorcio, sí, mucho más de 50 millones. Una fiesta. Hacer todo, tu Hacer traje de una novia. fiesta. Entonces, como eso lo hacemos con gusto, porque hay alegría, la gente no protesta. En realidad, el divorcio tiene un costo, si es por mutuo consentimiento, es un costo de 8 millones ahora mismo. ¿En cuánto tarda? ¿1 y medio? Depende del puede juzgado, yo vuelvo a decir. En este país lo que hace oneroso todo es la persona que aplica la ley. Yo conozco juezas Porque demoran mucho. espectaculares. Divorcio por mutuo consentimiento. Te vas, presentas tu pedido, llama a la audiencia de ratificación y ya le avisó a la fiscal que va a haber una audiencia de ratificación. Tenés un divorcio famoso, los famosos que dicen divorcio express son divorcios express. Pues para mí, en 3 meses tener una sentencia de divorcio es un divorcio express. Pero debería ser Sí, así pero siempre. debería ser. Quiero hablar un poco del régimen patrimonial. Sí. Tenemos 2 clases de bienes en una pareja, los bienes propios, los bienes gananciales. Los bienes gananciales habitualmente se dividen en 50 y 50. Los gananciales Son los bienes que En se adquieren conjunto, durante el que ganaron. matrimonio. Sí, es que no hubo, obviamente, separación de Sí, bienes. no, hubo separación de bienes. Cuando hay separación de bienes o cuando hay bienes propios, tuve un caso que me gustaría comentar. Ellos habían abierto un negocio juntos. En ese negocio se invirtió parte de gananciales y parte de bienes propios de la esposa por la venta de una propiedad que recibió en herencia. Entonces ella vende su propiedad. Ella heredó, era un bien propio de ella, no era un bien ganancial. Ella invierte el dinero en el negocio, pero gracias a Dios fue bien asesorada. Entonces ella hace constar en el acta de constitución de la sociedad qué bueno. que el aporte de capital es de tanto y tanto, que tantos guaraníes aporta la señora fulana de tal con dinero proveniente de la venta de un bien hereditario. Más claro, agua. Qué bueno. Se divorcian. Se procede a la disolución y a la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué ocurre ahí? Ella prueba que su aporte fue mayor porque lo que ella aportó era un capital superior al ganancial. Los gananciales se dividieron por partes iguales, el dinero, en dinero, se convierte en dinero. Y lo que ella recibe como una indemnización. Si la otra persona se quiso quedar con el negocio, le pagó su parte. Son cosas que uno debe saber. Claro, no se dividió miti-miti porque ella puso más y encima era Sí. suyo. Hizo constar que es Exacto, importante. lo importante es hacer constar el origen del dinero que uno invierte o el origen. Yo, heredé con mis hermanos en condominio una propiedad, vendimos la propiedad y con ese importe que a mí me tocó, yo compré un terreno o compré la casa donde yo me fui a vivir después de mi matrimonio. Hay que hacer constar que la compra se hace en sustitución de un bien hereditario. A no ser que ya tenga nomás ya separación de bienes. Ya A es no más ser, fácil. pero es bueno hacer constar. Sí. Yo creo Doctora, mucho en lo que los papeles quiero retomar dicen. eso que dijeron que casarse es más barato o no más barato que el divorcio. Hay gente que no se casa y que vive nomás juntas y eso puede salirle más caro, doctora, pues no se puede hacer separación de bienes. Cuando hay unión de hecho, la presunción es que la comunidad es ganancia. Hay comunidad de bienes. Cuando uno tiene los mismos derechos, ¿verdad? La persona en unión de hecho, en el momento de disolver su comunidad por separación o por herencia, hereda en la misma proporción. En el único caso que hay diferencia en derecho sucesorio es en el derecho de representación, cuando es el hijo de una unión de hecho, hereda solamente hasta el primer grado. En cambio, cuando es un matrimonio y uno de ellos fallece, el derecho de representación es sin límites. Doctora, la unión de hecho mínimo 5 años, ¿verdad? 4. 4 es ahora. 4 y tiene que tener las siguientes condiciones. Tiene que ser pública, o sea, todo el mundo tiene que saber que esas personas vivieron juntas, ¿verdad? Pacífica, jamás le molestaron, jamás apareció nadie a reclamar nada. Estable y singular. Singular quiere decir que no es una persona que viene a dormir contigo los fines de semana y con la que te mostras los fines de semana por ahí. No, estamos viviendo juntos como marido y mujer.
Si no reúne estas características, no se puede invocar unión de hecho. Qué bien. Eso es muy importante porque algunas personas, pero estamos hace años, pero vos tiene que tener Claro, todas esas la gente características. tiene que Hay saber. otra condición. Si la pareja vive hace un año, todavía no tienen 4 años de casado, pero acaban de tener un bebé, se cumplió la condición para que haya unión de hecho. Al nacer un hijo de esa pareja, unión de hecho. Sí. Qué importante. Bueno, doctora. Vive la vida.